¡Hey, tribu cervecera! ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, pues estamos de regreso y estamos full con todo. Así que, bueno, va a haber muchas clases súper interesantes y muchas actividades bien importantes que vamos a hacer aquí en Tribu Cervecera. El día de hoy les traigo una clase de todas las levaduras Lallemand que existen. Lallemand, en la parte de levaduras secas, tiene 19 diferentes levaduras. Y como ustedes sabrán, la levadura es uno de los elementos más importantes para hacer una cerveza determinada. Nosotros podemos tener dos recetas idénticas en la parte de los lúpulos, en la parte de las maltas e incluso en el protocolo de elaboración. Y si ponemos levaduras diferentes, esto va a hacer que la cerveza tenga perfiles totalmente distintos. Ahora, por otro lado, si nosotros queremos, o sea, hacemos un diseño conceptual de nuestra cerveza final, si definimos de manera clara esas características organolépticos sensoriales y la experiencia que queremos que tenga el consumidor final y hacemos la ingeniería inversa, pues para determinar la receta de ingredientes y la receta de proceso, vamos a tener un gran éxito si sabemos escoger adecuadamente la levadura y tratarla correctamente, darle las temperaturas y las condiciones correctas para que la levadura nos dé el perfil justo y deseado que requerimos en nuestra cerveza. El no utilizar la levadura correcta nos puede llevar a no tener la cerveza con el perfil justo y adecuado para el estilo o para el diseño conceptual y las características organolépticas sensoriales finales que nosotros deseamos en esa cerveza que estamos pensando elaborar. Y también, por otro lado, el no tratar correctamente a la levadura, no darle las condiciones adecuadas, nos puede llevar a que haya una desviación y por lo tanto que la cerveza nos dé un perfil incorrecto. Por ejemplo, esto es muy común en las cervezas de monasterio. Y les recuerdo que tenemos nuestro gran clase y nuestro gran mini curso con Stan Hieronymus, a quien le mando un gran abrazo hasta Atlanta, Georgia, autor del libro Brew Like a Monk, Cocina como un monje, y que nos dio una clase donde precisamente nos da todos estos tips y nos dice los protocolos de fermentación que utilizan precisamente los padres, los monjes cerveceros, para elaborar las cervezas y que tengan esos finales secos, correctos, perfilados, puntiagudos, digamos, que tienen las cervezas de monasterio. Entonces, todo esto es muy importante y por eso es que requerimos utilizar las levaduras correctas. ¿Qué he visto yo y por qué estamos haciendo esta clase? Porque veo que la mayoría de los cerveceros utilizan una o dos levaduras para hacer todas las cervezas, como si la levadura fuera algo muy universal y para nada. O sea, por eso es que hay una especialización de diferentes cepas. Ahora, han pasado los años y cada vez los laboratorios que producen las levaduras nos dan más cepas y nuevas cepas, incluso cepas diseñadas con bioingeniería para darnos perfiles específicos. Y esto es increíble, ¿no? Nos dan levaduras modificadas genéticamente para que precisamente produzcamos perfiles muy únicos y específicos, y hay más levaduras secas como que antes, ¿no? Antes había muy poquitas. Claro, sigue habiendo mucho más levaduras líquidas, pero bueno, yo sé que en Latinoamérica es difícil conseguirlas y su manejo es complejo, así que por eso estamos haciendo esta clase, que son las 19 levaduras secas del Lallemand. Esta es la primera clase y es la primera parte, y estoy haciendo esta clase abierta para toda la gente que pueda verla, para Tribu Cervecera, porque las demás clases pues las vamos a hacer para los alumnos. Así que yo los invito a que si ustedes no están en la plataforma de tribucervecera.com, que es la academia más importante del mundo en español que hay sobre cervezas, se están perdiendo de mucho. Yo te invito a que vayas, cuesta solamente $44, que es nada, y puedes tener acceso a todos nuestros cursos especializados que hay y a decenas y decenas y decenas de masterclasses y a clases con grandes exponentes de la industria, como el que mencioné hoy, Stan Hieronymus, pero hay muchos más. Así que si tú no eres parte de Tribu Cervecera, ve y únete ahora en tribucervecera.com. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar esta clase. Bienvenidos a la clase sobre las 19 levaduras cerveceras del Lallemand. Posteriormente haré otra clase sobre otras marcas y veremos las diferencias y cómo se especializan. Pero bueno, vamos a ver estas el día de hoy. Y bueno, ¿qué vamos a explorar hoy? Y que ya un poquito lo que ya hablé, que es la importancia de la levadura,
Obviamente hay diferentes tipos de levaduras. Hay levaduras ale, lagers y especiales. Hay levaduras, por ejemplo, vamos a ver en las siguientes clases que incluso hay levaduras que nos permiten hacer estilos específicos como sour beers, levaduras que en el proceso normal de fermentación ya nos producen ácido láctico. Esto no lo teníamos antes. Antes, para hacer una sour beer, sí o sí tenías pues que fermentar la cerveza con una levadura específica y luego agregar lactobacilos. Ahora podemos ahorrarnos gran parte de ese proceso, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar sobre las características clave y elegir correctamente las levaduras de acuerdo a sus características, ¿vale? Bueno, ahora, ¿por qué son tan importantes las levaduras? ¿Qué pasó? Ahorita te doy, mira, ya súbete a la silla y tomas agua. Muy bien. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, pues por lo que dijimos, la levadura es quien realmente fermenta la cerveza y al producir decenas, no son decenas, son cientos de compuestos que pueden llegar cerca de 1000 diferentes compuestos químicos, entre 700 a 1200 diferentes compuestos químicos, pues eso le va a dar un carácter determinado a la cerveza. Ahora nosotros agregamos un grain bill que por muy complejo que sea, y acuérdense que una buena cerveza no es una cerveza que tenga un grain bill complejo, sino, y los remito a nuestro curso, tenemos un par de cursos profesionales de diseño de recetas, donde explicamos a detalle cómo construir, cómo se hace la ingeniería de una receta de cerveza. Y bueno, sabemos que una cerveza muy buena no es una cerveza que tenga un grain bill complejo, sino más bien que cada ingrediente tenga una razón de estar ahí y tenga un propósito. Pero aún así, aunque tengamos un grain bill complejo, podremos tener 4, 5, 6, 8 diferentes maltas, que no es lo recomendado. Lo recomendado rondarán entre una malta a quizá 4, ¿no? La mayoría de las cervezas. Pero aunque tengamos un grain bill complejo y una adición de lúpulos, de diferentes lúpulos, que podamos tener 3, 4, 5 diferentes lúpulos, exagerando un tanto, o sea, son ingredientes que estamos agregando y que van a hacer una interacción y que van a aportar sabores únicos a esa futura cerveza. Más sin embargo, cuando agregamos la levadura, dependiendo de la cepa y de sus características y del protocolo de fermentación que llevemos a cabo, esta levadura va a producir cientos y cientos de compuestos que al final van a interactuar con los ingredientes, con los sabores que aportan los ingredientes que nosotros dimos y nos va a dar un perfil muy específico de la cerveza. La levadura es finalmente quien verdaderamente da el sabor final de esa futura cerveza, ese perfil tan único. Por eso es que tenemos que escogerla adecuadamente. Y bueno, pues no solamente nos va a dar la cerveza y ese perfil en la parte de aromas y sabores, sino también puede modificar un tanto el cuerpo y la textura de la cerveza, dependiendo de qué tanto atenúe los azúcares, ¿sí? De qué tanto pueda atenuar los azúcares y qué tanto pueda producir etanol y pueda hacer esa cerveza más alcohólica, pero a la vez menos densa. Entonces, la levadura y el protocolo de fermentación que sigamos, el tratamiento que le demos a la levadura, va a afectar también el cuerpo, la textura e incluso un tanto la retención de espuma, ¿vale? Así que, bueno, sin levadura no hay cerveza, definitivamente es un elemento totalmente esencial, ¿vale? Entonces, vamos a hablar sobre las 19 levaduras del Lallemand. A mí me gusta mucho la marca Lallemand sobre otras marcas, pero no me quiero quedar aquí. También vamos a hablar de otras marcas en el futuro y vamos a hablar de las características clave que requerimos conocer de cada levadura, ¿no? Sus temperaturas, qué tanto atenúa, sus tolerancias al alcohol, su perfil de sabor y una parte de aplicación práctica, ¿vale? Ahora, ¿qué hace única cada levadura? Pues precisamente las temperaturas de fermentación. No, gracias. ¿Qué hace única cada levadura? Bueno, pues las temperaturas de fermentación, el rango de temperaturas de fermentación y entender no solamente el rango en el que yo la puedo operar, sino dentro de ese rango, qué secciones existen. Por ejemplo, hay levaduras que
pueden operar en un rango frío, hablando de una ale, por ejemplo, de una ale o una ale, que pudiera operar en el rango de 16 grados, a partir de 16 grados, pero a lo mejor entre un rango entre 16 y 18 me va a dar un perfil muy limpio o neutro, y sin embargo a lo mejor en un perfil entre 18 y 22 me puede dar un perfil mucho más especiado o exhibiendo mucho más los ésteres. Entonces necesitamos entender precisamente el rango en el que sí podemos operar la levadura antes de que nos empiece a dar compuestos negativos, como por ejemplo compuestos que pueden saber a solvente, a removedor de uñas, cosas así, ¿no? Como por ejemplo el acetato de etilo, que son todos estos ésteres que se les llaman químicos, digo, todos los ésteres son químicos, por supuesto, pero químicos en cuanto a sus características de percepción organoléptica, ¿no? A diferencia de los ésteres frutales, que en ocasiones pueden ser agradables. Entonces necesitamos entender cuál es ese rango de temperaturas en el cual la levadura puede trabajar, si es fenólica o si es fenólica negativa, o sea que no produce fenoles, si sí produce fenoles, que son estos compuestos especiados, si es neutra en un cierto rango y luego puede producir ésteres frutales, y después en un rango superior puede llegar a producir ésteres químicos. O sea, tenemos que entender todo esto. ¿Qué tanto atenúa la levadura? ¿No? ¿Qué porcentaje de atenuación típico nos da? Uy, se movió la cámara. ¿Y en qué rango de temperaturas? ¿Vale? Entonces, entender esto. ¿Qué pasó? Sí, cómetelas, córrele. ¿Y en qué rango de temperatura? Y precisamente los perfiles típicos de sabor de la levadura y cuál es su tolerancia al alcohol. Recuerden que al final la fermentación es un proceso autolimitante. O sea, la levadura deja de fermentar porque empieza a intoxicarse. Sí, claro, tiene una tolerancia al alcohol, pero esta tolerancia no es infinita. Entonces, la cepa empieza a dejar, esa cepa específica empieza a dejar de fermentar porque ya no hay tantos nutrientes en el mosto o ya en el mosto cerveza, aunque sí hay, porque todavía hay bastante, pero empieza a dejar de fermentar porque se autolimita por la cantidad de alcohol ya producido, ¿vale? Bueno, entonces, ¿por qué conocer las levaduras? Pues para poder escoger adecuadamente la levadura correcta de acuerdo al diseño conceptual de nuestra cerveza que estamos llevando a cabo, ¿vale? Para poder tener a lo mejor diferentes resultados y probar, dependiendo nosotros lo que queramos, y ubicar bien las cervezas en un determinado estilo específico y cumplir con las características del estilo si es que nos estamos guiando por un estilo histórico o por una guía de estilos que determina las características que debe de tener ese estilo en un determinado rango, ¿vale? Bueno, estas son las 19 levaduras del Alemán que existen. Hoy, como esta es una clase abierta y es como la primer clase introductoria, vamos a ver solamente 3, que es las de monasterio o de abadía, que es Avalle, las Bell Saison y la Brie 97. Y las vamos a ver en el orden en el que las lista el Alemán. No es un orden, digo, no son tampoco mis preferidas, pero vamos a ir viendo después las diferentes otras levaduras que existen, ¿vale? Y bueno, así echando una vista rápida o dando una vista rápida, bueno, pues podemos ver que tenemos Diamond, que es para hacer lagers, tenemos que es Farmhouse, que es un estilo híbrido, pero que no es diastático. Eso es importante para hacer cerveza Saison. Recuerden que tenemos levaduras diastáticos muchas veces para hacer Saison, que pues si es diastáticos positiva, digamos, y una sola levadura de diastáticos puede producirnos gushing en una cerveza. Eso lo hemos explicado y lo voy a explicar en la siguiente clase cuando lleguemos precisamente a las Farmhouse. Tenemos, por ejemplo, las Munich para hacer cervezas, estas cervezas alemanas tipo Weizen o Hefeweizen, Weissbier. Tenemos estas levaduras como New England, Nottingham, que es una levadura muy neutra que a mí me gusta mucho, Nova Lager. Tenemos estas como Pomona, que son levaduras relativamente nuevas que a lo mejor ustedes no han utilizado, ¿vale? Que nos pueden potenciar mucho, por ejemplo, los lúpulos, al igual que Verdant, ¿no? Voss, que es una levadura Kubaik. Alex, dame permiso, ¿ok? Que es una levadura Kubaik. Y, por ejemplo, Wheat, que me encanta, que es para hacer precisamente Wheat Beer, pero ojo, no, Wheat Beer con WIT, o sea, este estilo belga
de estas cervezas blancas que se hacen con trigo sin maltear, que es uno de mis estilos favoritos. Aurora, una levadura también relativamente nueva. Lona, por ejemplo, para hacer precisamente cervezas muy bajas en alcohol o prácticamente sin alcohol, ¿no? Que es una novedad que ahora tenemos. La Sour Vicia, que es una levadura bioingenierizada, que precisamente, como yo les decía, nos produce ácido láctico durante la fermentación, eliminando la necesidad, por ejemplo, de agregar lactobacilos, ¿no? Al igual que, por ejemplo, una Philly Sour que nos puede ayudar a hacer cervezas fruit beers, por ejemplo, que tengan este toque ácido, o estilos como las Berliner Weiss o las Gose, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ir viendo todas estas levaduras poco a poco. Así que comencemos. Y una disculpa, pero tengo aquí a Alex. Ven, Alex. Ven. Y bueno, preferí grabar esto a no grabarlo porque lo voy a tener toda la semana. Saluda y te vas a ver la tele, ¿va? Diles, hola, tribu. Hola, tribu. Hola, tribu cervecera. Hola, tribu cervecera. Sale, listo. Vete a ver la tele. Bueno, pues comencemos. Lávatelas, córrele. Comencemos con Avalle. Avalle, bueno, pues es una levadura muy interesante. Me encanta esta diapositiva, porque si ven la diapositiva, tenemos pues precisamente esta gráfica de telaraña, donde podemos ver todo el perfil de sabor. A mí me encantan estas gráficas porque rápidamente, bueno, nos dan un vistazo de qué sabores produce. Antes de entrar a esta parte de sabores y aromas y del perfil organoléptico sensorial que nos va a producir precisamente Avalle, bueno, debo de mencionar que obviamente pues es una cerveza de monasterio. Entonces, como cerveza de monasterio, pues nos va a ayudar a hacer cervezas de tipo de monasterio, ¿no? De tipo de abadía. Es más correcto decir de abadía que de monasterio, porque al decir de monasterio, pues precisamente vamos a hacer referencia a que la cerveza se hace dentro de un monasterio, pero como nosotros pues no somos monjes, ¿no? No somos monjes y no estamos en un monasterio, es más correcto decir como de tipo abadía, ¿vale? Es como un poquito más general. Normalmente ustedes saben que las cervezas de monasterio, que generalmente son estilos, obviamente es un estilo totalmente europeo, generalmente es belga, holandés, aunque se pueden hacer en otros lados del mundo, ¿va? Y no las confundamos con los estilos trapistas. Los trapistas tienen que ver que a la vez un trapista es una cerveza monasterio, pero los trapistas de una orden específica, la de los monjes trapenses, y tienen todavía una certificación especial. No cualquiera puede hacer una cerveza trapista. Para hacer una cerveza trapista, tienes que tener como la certificación y pertenecer a la orden de los monjes trapenses. Pero al final las cervezas trapistas pues son de monasterio y pueden ser muy similares en su perfil de sabor. Pero bueno, son cervezas que tienen un final seco, eso es importante, ¿eh? Las cervezas de monasterio son alcohólicas y tienen un final seco, un final afilado, puntiagudo, ¿no? No son cervezas tan redondas en el sentido de que no son dulces, sino acaban de esta manera así determinante, seca, ¿vale? Y son cervezas con altos contenidos de fenoles y de ésteres. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la levadura produce muchos ésteres y un tanto fenoles, por lo cual se dispara en un alto grado la parte de frutas tropicales por los ésteres, no por la parte de los lúpulos. El perfil a banana, que tiene que ver precisamente con fenoles, ¿sí? Y de hecho hay manera de potenciar esto, que esto lo explicamos en el curso de Brew Like a Monk, de cómo con un protocolo de maceración podemos fomentar el que se produzcan precursores para estos fenoles en este tipo de cervezas, en las Weizen y en las cervezas de monasterio. Y bueno, por ejemplo, la parte de manzana verde está muy disminuida, la parte de clavo es potente por la parte fenólica, o sea, banana, que es ésteres, que es acetato de isoamilo, y las frutas tropicales, y la parte de clavo, que son los fenoles, está muy potenciada. Luego, bueno, de los demás sabores tengo poco, y obviamente alta
y disparada en el alcohol y un poquito manzanas rojas, ¿no? Más que otros sabores. Ese sería como el perfil de sabor que tenemos de la levadura Avalle, ¿no? Ahora, obviamente es una levadura ale. ¿Qué estilos puedo hacer con ella? Bueno, pues cervezas de monasterio, pero no me voy a limitar a cervezas de monasterio. Puedo hacer otros estilos belga, como una Belgian Blonde o una, por ejemplo, una Belgian Strong Golden Ale, podría hacerlo perfecto, como es cerveza Duvel, que es muy famosa, que de hecho tenemos una masterclass de los clones de cerveza Duvel y hemos hecho diferentes recetas de Belgian, de Golden, siempre se me va cómo empezar. Belgian Golden, es lo mismo si empiezo Belgian o Golden, ¿no? Golden Belgian Strong Ale, lo más correcto sería decir el Belgian Golden Strong Ale. Tenemos por ahí en los cursos de recetas, varias recetas, pero hoy vamos a hacer una de abadía. Una blonde ale, que sería como un estilo belga, pero más suave, pero con el final seco y esta parte de ésteres que me pueden dar sabores tropicales, un tanto acetato de isoamilo y que me va a dar el sabor a banana y un poquito la parte de clavo, ¿no? De clavo. Muy bien. Pero una cerveza más suave que una de abadía o que una Belgian Strong Golden Ale. O por ejemplo, un estilo Duvel. No confundemos Duvel con W con la marca Duvel que yo les decía, ¿no? Con B chica, que al final la marca Duvel es una Belgian Strong Golden Ale, ¿no? Podemos hacer una Tripel, que todavía es una cerveza más alcohólica, más fuerte, o podemos hacer las versiones obscuras, ¿no? Bueno, de Duvel suelen ser oscuras, Duvel con W, como está escrito, suelen ser obscuras, aunque no es una regla así, ¿no? Pero podemos hacer también, como podemos hacer la Belgian Golden Strong Ale, podemos hacer la Belgian Dark Strong Ale, la versión un tanto obscura, ¿no? O sea, básicamente nos sirve para hacer cervezas belga y cervezas de tipo de abadía, ¿no? Los rangos de fermentación son entre 17 y 25. Yo sí los refiero a la clase de Stan Hieronymus para hacer todo este tipo de cervezas, porque nos va a dar mucha claridad sobre los protocolos de fermentación, cómo podemos empezar a lo mejor con una temperatura baja e ir elevando la temperatura para ir secando la cerveza, o incluso hacer lo que hacen algunos monasterios, que empiezan con una temperatura alta, luego la bajan y luego la vuelven a subir, ¿no? Es muy, muy interesante cómo se puede hacer esto. Lávalo. Muy bien. Bueno, es una cerveza de alta atenuación, perdón, una levadura, y las cervezas por lo tanto son alcohólicas. Es una cerveza de alta atenuación, o sea, seca la cerveza, tiende a secarlas, pero si no hacemos bien el protocolo de fermentación nos puede quedar un final un tanto redondeado, lo cual puede ser un error. Por eso es importante entender el protocolo de fermentación y sí llevar a que seque más la cerveza, ¿vale? Puede hacernos cervezas de hasta 14% de alcohol, o sea, tiene una alta tolerancia. Imagínense, 14% es una locura, ¿no? Entonces podemos llevarla a que nos produzca cervezas hasta de 14% de alcohol y, bueno, pues su perfil organoléptico sensorial son notas afrutadas, a plátano, a pera y un tanto a especias, clavo y pimienta. Si la fermentamos, sobre todo durante las primeras 24 horas, entre las primeras 36 horas o 48 inclusive, si fermentamos a altas temperaturas, vamos a llevar y a exponenciar mucho los ésteres y los fenoles y nos puede dar sabores muy especiados, sobre todo en esta parte de la pimienta, que yo creo, no hagas ruido, Alex, que yo creo que no son tan adecuados, pero podemos modular más las temperaturas para que tenga sí un perfil a ésteres, pero no tan cargado ni tan especiado, ¿vale? Y bueno, suelen fermentar entre 5 y 7 días a un promedio de 20 grados, pero esto es solamente una guía muy general. Yo sí sugiero hacer un buen protocolo de fermentación, depende de las características finales que nosotros queramos. Ahora, ¿cuándo usarla? Cuando buscamos un perfil complejo y auténtico para cervezas belgas, con un balance entre frutas tropicales y especias. Ojo, repito, no por la parte de lúpulos, nada que ver con una IPA, aunque podemos hacer una Belgian IPA tipo de monasterio, por ejemplo. Eso no es que exista, es un concepto que en este momento estoy inventando, pero imagínense una triple IPA, o sea, triple
una IPA tripel, yo creo que sería más correcto, ¿no? O sea, una tripel como muy potenciada en la parte de lúpulos y a lo mejor hasta puedo tener una Tropical Triple IPA, ¿va? Es un concepto que acabo de inventar, se me hace súper válido. Es más, les prometo que hagamos una receta en la siguiente clase. Si tú no estás en Tribu Cervecera, te lo estás perdiendo todo. Por favor, métanse a Tribu Cervecera, tribucervecera.com y ahí se inscriben, ¿vale? Va, para que no se pierdan, por ejemplo, esta Tropical Triple, Belgian Tropical Triple IPA que vamos a hacer, ¿no? O sea, y les voy a definir todo el concepto bien y lo vamos a justificar. Hace poquito relativamente, ¿no? Pero bueno, tuvimos unas clases de cervezas experimentales y los diseños conceptuales. Y fue un par de clases y a mí me voló la cabeza. Todavía la sigo cocinando, imagínense. Entonces todavía estamos en esta parte de pruebas. Pero, por ejemplo, ahorita acabamos de lanzar este diseño conceptual de hacer esta Belgian Tropical Triple IPA. Entonces, me va a volar la cabeza, vamos a hacerla, vamos a justificarla y lo hacemos en una próxima clase, ¿va? Bueno, ejemplos de cervezas, Belgian Triple con notas especiadas y afrutadas, cuerpo medio alto y final seco. Vamos a hacer una receta, pero vamos a hacerla después de que expliquemos las 3 primeras levaduras. ¿Les parece? Vayámonos con la Saison. Saison es un estilo también belga. ¿Saben qué? A ver, un segundo. Necesito cargar mi computadora porque se le va a acabar la pila y eso sería bastante grave, ¿va? Solamente que, a ver cómo la cargamos. A ver, denme un segundito. Mientras les dejo aquí la diapositiva para que le tomen una fotito, ¿va? Me muevo aquí unos cables y cargamos la compu porque si no nos va a dar problema. ¿Sí, verdad? Ok, ahí voy. Perdón, ustedes saben, esta es la magia de los en vivo. Ahí está. Listo, ahí está. Listo, listazo, listísimo. Bueno, perfectísimo. Entonces, regresamos. Ya está lavado. Ok, bueno, buenísimo. Entonces, vámonos con las Bell Saison. Fíjense, bueno, la Bell Saison es un estilo de cervezas que también son de la región de Bélgica, Holanda. También suelen ser cervezas con ésteres, afrutadas. Son cervezas más del campo, por así decir, ¿no? Sí, más del campo, pero no tan secas. Entonces, aunque pueden ser altas en alcohol, media altas, pero no como una de abadía. Entonces vamos a ver el perfil. Fíjense, el perfil es diferente porque van más orientadas a la parte fenólica. Entonces son cervezas fenólicas y con fuertes sabores a clavo y a pimienta, ¿no? Perfiles de clavo y pimienta, pero mucho más bajas en la parte de perfiles tropicales o de frutas, ¿no? Un poquito de acetato de isoamilo en la parte de banana, pero mucho más orientado a la parte de los fenoles, ¿vale? Alcohol medio y un poquito a manzana roja, ¿vale? Son, como les decía, es una cerveza tipo belga holandesa. En realidad son más holandesas que belgas, pero los belgas se las apropiaron y son cervezas de campo. Esto quiere decir que son los estilos de cerveza que la gente hace en el campo, que hacen en las huertas, en las granjas, en las fincas, como ustedes le digan, es la cerveza que hace el pueblo, digamos, ¿no? Es esta tradición que se hacen en el campo. Temperaturas de fermentación, fíjense, aquí tenemos un rango amplísimo entre 16 y 30 grados, que puede ser fermentada esta temperatura, entre estas temperaturas, y pueden tener una atenuación muy alta, dependiendo del protocolo de fermentación. Si la llevamos a temperaturas altas como 30 grados, podemos hacer la cerveza muy seca. Si fermentamos a temperaturas más bajas de 20, 18, 20 grados, podemos tener una atenuación media. Sin embargo, sí puede tener una tolerancia al alcohol también bastante alta, hasta de 14%. Y como les decía, un perfil sensorial muy orientado a la pimienta, al clavo y un tanto ácido, como más frutas, pero no tropicales, sino como un toque más ácido. De hecho, si la combinamos con cáscara de naranja, con coriandro,
podemos potenciar estas notas cítricas y puede ser como algo agradable, ¿no? Y suelen tener un final seco, no tan seco como la Valle, depende. O sea, si nosotros llevamos las temperaturas altas, le podemos dar ese final. Si no, podemos hacerla un poquito más redondeada, ¿vale? Tiempo de fermentación entre 5 y 7 días y el fabricante recomienda una temperatura alta para fermentar de 25 grados centígrados, pero yo siempre digo que esto depende mucho pues del protocolo de fermentación, sí, que nosotros queramos y las notas que nosotros le queramos dar. Sí, lávalo también, pero ten cuidado, no lo vayas a romper. Bueno, ¿cuándo usarla? Perfecto para cervezas refrescantes, secas y especiadas con una alta carbonatación, ideales para días cálidos o estilos rústicos. Y, por ejemplo, un ejemplo típico pues es la Saison clásica con final seco, especias prominentes y un tanto de aroma cítrico. Hagamos un ejemplo más adelante. Y luego Brie 97. Bueno, Brie 97, que también se le llama American West Coast Ale. Entonces es una levadura que nos ayuda a hacer estas cervezas, pues precisamente muy típicas de la costa oeste de los Estados Unidos. Digamos que nos puede permitir hacer una serie de diferentes estilos, desde una American IPA. Es muy ideal para una American IPA de la costa oeste. Acuérdense que tenemos dos grandes corrientes en Estados Unidos, la costa este y la costa oeste. En la parte de las IPAs, la costa oeste, que es toda la parte desde San Diego, San Francisco, por supuesto Los Ángeles, el medio, y luego nos vamos a Portland y hacia el estado de Washington, toda esta parte de Portland, Oregon, y luego hacia Washington, toda esta parte de la costa oeste, que aparte en el estado de Washington es donde está Yakima Valley, ¿no? Cerca de Portland. Si no conoces esa región, es increíble. Yo les recomiendo que vayan a Portland, que le llaman también el Birvana. Es un lugar cervecero impresionante. Aparte me encanta la ciudad de Portland y los alrededores, la naturaleza es impresionante. El Mount Hood, que un lúpulo lleva su nombre. Y bueno, ahí van a ver muchos lugares que tienen los nombres de los lúpulos, porque es la zona donde se han creado muchos de estos lúpulos que se utilizan para diferentes cervezas, y toda esta tradición tan fuerte que hay de hidromiel, obviamente también de sidra, de manzana, porque acuérdense que en Washington, el estado de Washington, es donde se producen muchas manzanas, pero también mucho lúpulo. Entonces tenemos toda esta costumbre de hacer cervezas muy altamente lupuladas, pero muy amargas, ¿no? De hecho, de ahí nacieron cervecerías como Rogue, que hacen, por ejemplo, la Arrogant Bastard Ale o la Ruination, que ya no la hacen, pero la hacían, que decía literalmente, esta cerveza va a arruinar tu paladar. Entonces, cervezas muy amargas. Y por el lado de la costa este, toda esta parte de Nueva York, New Jersey y demás, que hacen cervezas lupuladas, pero suaves en la parte de amargor y donde se potencia y se exhiben más las notas agradables de los lúpulos, ¿no? Son como las dos muy grandes corrientes y de que acá nacen las Hazy IPA, ¿no? De toda la costa este. Esta es para la costa oeste, las partes así amarga, ¿no? Aunque si ustedes quieren exhibir más aromas, sobre todo que brillen más los sabores de los lúpulos, tenemos otras levaduras, ¿no? Que son más nuevas, que nos pueden permitir exhibir más. Brie 97 es una levadura antigua, por así decir, pero creo que tenemos otras levaduras que son las que siguen para poder exhibir aromas y sabores de los lúpulos más impresionantes, ¿no? Los vamos a ver en la siguiente clase. Te repito, si tú no estás en cervecera, pues imagínate todo lo que te estás perdiendo. Pero bueno, nos puede servir también para hacer otras cervezas no necesariamente tan lupuladas, cervezas como, por ejemplo, una Pale Ale, una American Pale Ale tradicional, o una Amber Ale, o incluso una Stout, ¿va? Tienen un rango de temperatura de fermentación relativamente corto, entre 15 y 22. Si tú fermentas a 15 es muy limpia, es como muy limpia. 22 es un poquito más especiada, tiene una atenuación media alta, puede tolerar el alcohol hasta casi 10% y te da un perfil sensorial limpio con énfasis en los lúpulos y la malta. Entonces, digamos que es una levadura muy limpia, parecida a Nottingham, pero un toque un tanto distinto.
Tiempo de fermentación entre 5 y 7 días, que es más o menos lo regular, lo normal en la mayoría de estas levaduras. Y el fabricante dice, bueno, la temperatura media a que proponemos es de 20 grados. La vamos a usar cuando necesitamos un perfil limpio que destaque los lúpulos, ideal para cervezas lupuladas y claras como las IPAs clásicas. Ejemplos de cerveza: una West Coast IPA con amargor prominente, cuerpo ligero y aroma pino y cítricos, ¿no? O sea, una West Coast, una American West Coast típica, que yo las entraría en Portland, Oregon. O sea, definitivamente, ¿vale? Ok, no imaginemos, todo esto lo podemos lograr y lo debemos de hacer, así que vamos a ver unos ejemplos, porque la levadura no solo fermenta, la levadura crea verdadera magia. Entonces, ¿qué les parece si hacemos ahora sí unos ejemplos de estas 3 levaduras? Y en las próximas clases van a estar muy interesantes, vamos a ver más levaduras y vamos a hacer más ejemplos. Hoy no os voy a hacer un ejemplo por cada levadura, pero después vamos a hacer más y vamos a hacer los diseños conceptuales y van a ser clases más profundas y nutridas, ¿vale? Entonces, a ver, les voy a compartir mi pantalla. En un segundo. Alex, vas a romper algo. Vamos a compartirles mi pantalla. Te vas a cortar. ¿Te cortaste? Rompiste un vaso. A ver, un segundo. Te dije que te ibas a romper algo. Bájate ya de ahí. A ver. Sí. Pero quítate porque te vas a cortar. Te vas a cortar. Ahí déjalo. Yo recojo los vidrios al ratito, ¿ok? Vete para allá. Si vas ahí te vas a cortar. Dame permiso. Ok. Ustedes perdonen y les voy a compartir mi pantalla. ¿No te cortaste? A ver, vete allá. Yo recojo los vidrios ahorita, ¿ok? Bueno. Ok, vete allá. A ver la tele. Listo. Vamos a hacer 3 ejemplos rápidamente. A ver, vamos a hacer... ¡Ey! Si te acercas te vas a cortar. Te vas a cortar. Ok. Bueno, vamos a hacer nuestro primer... Sí, brincan los vidrios. Sí, dice que no. Pero te vas a cortar porque hay vidrios en el suelo. No los ves porque son transparentes. Vamos a hacer un ejemplo de una cerveza a valle de 20 litros. ¿Ok? Todas las cervezas que vamos a hacer ahorita de ejemplo son de 20 litros. A ver, déjenme checar que están viendo. Sí, ahí ven perfecto mi pantalla, ¿va? Bueno, entonces vamos a hacerla rápidamente de 20 litros y ahí les va el grain bill. Vamos a hacer el grain bill. Ahorita les doy los parámetros de la cerveza. Vamos a poner una malta clarita, suavecita, como una Pilsner. ¿Qué les parece? 4.5 kilogramos de Pilsner. Luego vamos a poner una malta Munich para darle un toquecito como de sabor tostado y vamos a ponerle, dame permiso, por favor, 1.2 kilogramos. Estás pisando mi mochila. Ahí tengo mis cosas. Ok. Bien. Ahora, y vamos a poner una malta oscura que es Special B. Special B es una malta cristal, pero muy oscura. Y vamos a poner poquito, solamente 500 gramos. Y ese es nuestro grain bill. Sin embargo, vamos a agregar 100 gramos de malta, perdón, no de malta, de cebada sin tostar. Espérame, Alex. O de... A ver, perdón, dije cebada sin tostar, es de roasted barley, ¿no? A ver, Alex, no me muevas esto, porfa. Cebada tostada o roasted barley, ¿no? Vamos a poner un toquecito que nos va a dar un sabor oscuro profundo. Vamos a poner solamente 100 gramos y vamos a agregar Belgian Sugar Candy, que es el azúcar que típicamente tienen las cervezas belgas. Entonces vamos a agregar Belgian Sugar Candy. Ajá, vamos a agregar 500 gramos. Y ese sería nuestro grain bill, ¿vale? Vamos a agregarlo al final del hervido para que se, pues, digamos, esterilice y se disuelva correctamente, ¿va? Ahora, vámonos a la parte de los lúpulos. Vamos a agregar Styrian Goldings. ¿Qué les parece que agregamos Styrian Golding 25 gramos? Vamos a ponerlo aquí, 25 gramos a los 60 minutos, ¿ok?
60 minutos, 25 gramos de Styrian Goldings. Quiero hacer la aclaración, dependiendo la altitud a la cual tú cocines, vas a mover los lúpulos. Si yo agrego 25 gramos de Styrian Golding a nivel del mar durante 60 minutos, puedo amargar demasiado la cerveza. Yo le bajaría 45 minutos. Si estás a nivel del mar, si estás en una ciudad a 1400, 1800 metros sobre el nivel del mar, ponle 60. Si estás más alto, no, pues hasta ponle un poquito más de lúpulo, ¿no? Pero normalmente vamos a estar en alturas medias. Entonces, eso siempre lo tenemos que ajustar dependiendo de la altura. Luego vamos a ponerle 15 gramos de chesas, de lúpulo checo, chesas, y en el minuto 15. Acuérdense que los minutos los contamos en cuenta regresiva, entonces son 15 antes de terminar de hervir. Y luego vamos a hacer una nueva adición de Saaz, que es un lúpulo noble, un lúpulo con un perfil muy delicado, muy, muy especial. No, mi amor, me vas a desconectar un cable. Entonces, 10 gramos de Saaz en el minuto 5 o en el flame out, en el minuto 0. Incluso lo pueden mandar a Whirlpool, ¿va? Se los dejo ahí entre el minuto 5 a Whirlpool, ¿va? Dependiendo lo que ustedes quieran. Pero la estoy ocupando. Ahorita que la desocupe ya, te la presto, ¿va? Bueno, y la levadura, por supuesto, voy a utilizar Avalle, ¿vale? Ahora. Sí, mi amor. A ver, te voy a prestar mi teléfono, ¿ok? Es que no te lo puedo prestar porque lo estoy ocupando. A ver, vamos a hacer aquí un cambio porque si no, Alex no nos va a dejar. A ver, les dejo aquí la receta mientras para que la vayan copiando. En lo que vamos a... Mira, te presto mi teléfono. Llévate mi teléfono. No, lo voy a ocupar. Ahora, llévate mi teléfono y me voy a cambiar de cámara. A ver, ay, Alex, es que ahora no funciona mi cámara. A ver, no, sí necesito mi teléfono, si no, no se ve. A ver, espera. Ok, seguimos. Ay, ahí está. A ver. Ahorita te presto mi teléfono, ¿va, Alex? A ver, miren, ya me cambio de cámara para prestarle. Ten, llévate mi teléfono y juega un ratito. Ten, córrele, llévatelo allá. Listísimo. Bueno, entonces, obviamente vamos a usar la levadura Avalle, un sobre rehidratado. Se los explico súper rápido. ¿Qué pasa? Que vamos a, la levadura viene seca, entonces hay que rehidratarla en agua, no el mosto. La levadura se rehidrata en agua porque el mosto tiene polifenoles, tiene los ácidos alfa de los lúpulos y mata las células de levadura porque no tienen elasticidad, pues porque están secas. Entonces vamos a meterlo en agua, pero no más de 25 minutos, media hora, porque la levadura empieza a querer tener procesos metabólicos. Y aunque tiene reservas de ergosterol, pues las va a ir agotando y la podemos matar de inanición después de periodos. Realmente aguanta más, como una hora y media, pero acuérdense que todo esto, la levadura siempre la vamos a ver a nivel poblacional, o sea, de toda la colonia, no de una célula. Habrá células que aguanten hora y media, 2 horas, pero unas van a empezar a degradarse a la media hora. Entonces hay que hidratar la levadura en agua y luego ya agregarla, ¿vale? Eso es como, si ustedes no tienen práctica, agréguenla directamente, ¿vale? Ahora, algo que pudieran hacer es agregar 1 gramo de nutriente de levadura. A ver, espérenme, es que se me apagó la pluma. Uy, y ya no prende. No, sí necesitamos que prenda porque si no, ¿cómo voy a escribir? A ver, algo pasó raro y ya no quiere prender. A ver, vamos a ver. Ay, como que algo le hizo Alex y ya no prende. Ok. Bueno, se los digo en lo que consigo otra pluma, porque sí, afortunadamente tengo otra, pero la otra creo que no tiene pila.
1 gramo de levadura. Ahí está, miren, 1 gramo de levadura. No, de levadura no, perdón. Perdón, es que aquí estoy distraído. 1 gramo de nutriente. Ok. 1 gramo de nutriente de levadura. Vamos a agregar opcionalmente, ¿vale? Eso nos va a ayudar bastante si ustedes lo quieren agregar. Ahora, les voy a poner aquí los parámetros esperados de la cerveza. El porcentaje de alcohol, 8%. Eso es lo que más o menos deberíamos de tener. Densidad inicial, deberíamos de estar alrededor de 1.070 y densidad final, vamos a secar la cerveza, no extra seca, pero sí bastante seca, 1.010, ¿vale? IBUs, pues más o menos son 20 IBUs y en color es una cerveza ámbar oscura con destellos rojizos, un tanto rubíes. Entonces, en SRM deberíamos de estar teniendo un color como del 20%. Ahora, ¿qué yo les recomiendo? Bueno, macerar a 67 grados, que es normalmente la temperatura a la cual vamos pues macerando. Y en la parte de fermentación, yo les recomiendo, esto sí es bien importante, es una recomendación, se los voy a poner aquí en azul, donde dice aquí a Valle, ¿sí? Que fermentemos, por ejemplo, vamos a hacer un protocolo de fermentación muy sencillo, ¿les parece? Entonces, a mí me gustaría que fermentáramos, por ejemplo, a 20 grados para iniciar los primeros 2 días y luego subamos la temperatura a 22 grados. Protocolo de fermentación sencillito. Luego vamos a dejar madurar la cerveza. Podemos bajar la temperatura un poquito para madurar, a lo mejor un par de semanas. Si quieren, podemos hacer también cold crash y luego podemos dejar madurar a 18 grados, por ahí así. Y luego vamos a carbonatar. Si ustedes carbonatan de manera natural, 7 gramos de azúcar por litro, ya que esperamos pues una carbonatación alta. Y bueno, esa sería la receta. Bájale un poquito, Alex. Esa sería la receta. Se las voy a dejar aquí para que le tomen una foto. Ahí está. Si le quieren tomar una captura de pantalla, sería ideal. Y listo. Bueno, vamos a hacernos la siguiente receta. Bájale, por favor, Alex. Alex. Bien, vamos a hacer la siguiente receta. Nuestra siguiente receta, pues es por supuesto, ya hicimos la Valle, nos sigue una Bell Saison, ¿no? Vamos a hacer una Bell Saison. Perfectísimo. Entonces, bueno, recuerden que la Bell Saison es una cerveza refrescante, seca, un tanto especiada, con un perfil afrutado y una carbonatación alta. Una gran cerveza para días cálidos, pero no una cerveza típica suave, ¿no? Una cerveza más con toque europeo. Entonces, bájale porfa, Alex. Entonces, vamos a hacer el grain bill. Entonces, vamos a poner 4.5 kilogramos de malta Pilsner. Vamos a ponerle 500 gramos de malta Viena y vamos a poner 500 gramos de malta de trigo. ¿Puedes apagar la tele, por favor, Alex? A ver. Ya, ven. Y 500, apaga la tele, por favor. Y 500 gramos de malta de trigo, ¿vale? Y opcionalmente, si quieren, lo voy a poner hasta en otro color. Vamos a ponerle, en blanco lo vamos a poner. Si quieren, para agregar un poquito de cuerpo, vamos a agregar unos 200, 250 gramos de cebada sin maltear, si es que ustedes quieren, opcionalmente. Por eso lo estoy poniendo en color blanco. Vámonos con los lúpulos. Entonces, a mí me gustaría poner, por ejemplo, 20 gramos de East Ken Goldings en el minuto 60. Nuevamente, yo que soy a nivel de mar, lo pondría en el minuto 45, ¿va? Se los dejo ahí por si están en una ciudad más alta. Lúpulo Saaz, vamos a usar también Saaz, 15 gramos de Saaz, en el minuto 10. Y vamos a poner otros 15 gramos de Saaz en el minuto
en el flame out, ¿qué les parece, no? En el minuto 0, ¿va? O lo pueden mandar a Whirlpool. Esos serían nuestros lúpulos. Ahora, por supuesto, pues la levadura es una levadura Bell Saison. ¿Sí? Vamos a poner aquí levadura Bell Saison. Vamos a intentar que la levadura esté prehidratada, por supuesto, o sea, la vamos a rehidratar previamente y vamos a agregar otros elementos que yo creo que pueden ir bastante bien. ¿Qué les parece que agregamos 10 gramos? 10 gramos de cáscara de naranja. La cáscara de naranja, si ustedes la compran en una tienda de insumos, ya viene como seca, ¿no? Viene seca. Si no, ustedes pueden usar la cáscara de naranja y secarla y la almacenan, o pueden tener la cáscara de naranja y hacer una tintura con algún vodka de buena calidad que no tenga sabor, o pueden agregar la cáscara de naranja en 5 minutos antes de que termine de hervir el mosto para que pues suelte todos los sabores, y puede ser a lo mejor cáscara de naranja fresca, no cualquier cáscara de naranja, tiene que ser una cáscara de naranja que no sea amarga, ¿no? Por ejemplo, naranja de Curazao puede ser una opción. Entonces, 10 gramos de cáscara de naranja, minuto 5, o hacer la tintura, como les comenté, o incluso también podrían llegarla a agregar, pero les va a dar mucho menos aromas, durante la fermentación. Yo me iría hacia el hervido o hacer la tintura, ¿vale? Y lo que sí es que vamos a agregar 5 gramos de coriandro molido en el minuto 5, ¿vale? El coriandro lo trituran, en realidad no se muele, lo pueden triturar con un mortero o darlo como en una licuadora así rapidito, y lo agregan en el minuto 5 antes de terminar de hervir. Y eso le va a dar una frescura y esta nota cítrica impresionante, ¿va? Ahí les van los parámetros que debería de tener esta cerveza. Gravedad original. A ver, aquí lo tengo. Gravedad original es 1.050, 1.048. Entre 1.045 y 1.050 está bien. Ahora, esta cerveza vamos a intentar secarla mucho más todavía que la anterior, ¿vale? O sea, muy seca, eso es sequísimo, ¿vale? Y vamos a buscar un porcentaje de alcohol del 6%. En IBUs estamos hablando más o menos de 25 IBUs, y color es una cerveza clara, dorada, transparente, brillante. Entonces, un SRM de 5. ¿Cómo vamos a hacer que quede tan seca? Bueno, pues hay que inocular la levadura y vamos a fermentar a una temperatura alta. Entonces, la levadura, el protocolo de fermentación, P es de protocolo, fermentación. Vamos a empezar, fíjense, vamos a empezar con una temperatura de 25 grados centígrados los primeros 2 días. Y luego nos vamos a ir a 28 grados centígrados los siguientes días, ¿no? O sea, de los siguientes 5 días, pensando en que va a fermentar en 7 días. Después podemos hacer cold crash y después podemos dejar todavía madurar, que realmente ya es como un añejamiento, para que se vayan integrando otro tipo de sabores, y la podemos dejar un par de semanas para que se redondeen todos estos sabores y todavía pues tengamos como una segunda clarificación. En el cold crash podemos tener una primera clarificación, o podemos hacer el proceso al revés. Podemos dejarla madurar 2 semanas y luego le hacemos un cold crash y agregamos algún clarificante, ¿no? Puede ser grenetina o puede ser algún clarificante para frío. Y esa sería nuestra fantástica Bell Saison. Ahora no le hicimos diseño conceptual, estamos haciendo las recetas muy sencillas, pero para las siguientes clases vamos a hacerles diseños conceptuales así súper interesantes, ¿vale? Bueno, les recomiendo mucho la clase que hicimos de cervezas experimentales. Fueron 2 clases o 3, no recuerdo. Fueron espectaculares porque primero hicimos todos los diseños conceptuales y luego hicimos todas las recetas. Es de las mejores clases que en mi opinión hemos hecho. Entonces les recomiendo mucho. Si tú no eres alumno de Tribu Cervecera, te estás perdiendo de mucho. Vete a Tribu Cervecera. Vamos a hacer una West Coast IPA con una Brie 97, ¿vale? Entonces, West Coast IPA.
¿vale? Entonces ahí les va el grain bill rápidamente. Es 5 kilogramos de malta pale ale, 300 gramos de carapils o alguna malta cristal o caramelo con bajos grados Lobby Bond, o sea, clarita, una cristal, a ver, vamos a poner unos 200 gramos de una cristal de 10 grados Lobby Bond, ¿vale? Y vamos a agregar opcionalmente dextrosa para aumentar todavía la fermentalidad. Más bien dextrosa, sí, para que se dispare un poquito el alcohol, ¿vale? Entonces vamos a agregar, si quieren, unos 300 gramos, que estos obviamente van en el hervido, ¿no? De dextrosa. Si ustedes no tienen dextrosa, pueden usar sucrosa al azúcar de mesa, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que podemos poner. Ahora, vámonos a la parte de los lúpulos. En los lúpulos vamos a agregar 30 gramos de Columbus, o pueden agregar en vez de Columbus CTC. Ajá, CTC y igual minuto 50. Vamos a agregar, por ejemplo, 20 gramos de Cascade en el minuto 15 y vamos a agregar 20 gramos de Centennial, lúpulos superamericanos, ¿no? O sea, totalmente de la costa oeste, Centennial en el minuto 10. Y vamos a agregar 20 gramos de Simcoe en el minuto 5. Y ahí les va, para que esto sea una bomba. 30 gramos de Mosaic en Whirlpool. ¿Sí? En el Whirlpool, Mosaic, para que dé toda esta gama de sabores así frutales, tropicales, impresionantes. ¿Vale? Y listo. Bueno, por supuesto, la levadura es una Lallemand Brie 97. Les voy a dar el protocolo de fermentación. Bueno, ¿qué sucede? Esta es una IPA clásica, limpia y seca. Un perfil que resalta los lúpulos, amargor prominente y un final refrescante. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, yo les voy a sugerir el protocolo de fermentación. Podríamos hacer también un dry hop. Vamos a incluir, me gustaría un dry hop, pero primero les voy a dar el protocolo de fermentación. Entonces, vamos a inocular la levadura a 18 grados. ¿Sí? Y esa va a ser mi temperatura para todo el tiempo, ¿no? No vamos a hacer aquí un escalonamiento. A 18 grados. Pero sí me gustaría hacer un dry hop. ¿Ok? Vamos a hacer un dry hopping. Entonces, ¿qué les parece que añadimos Citra, Mosaic, una gran combinación, ¿eh? Citra, Mosaic y Simcoe. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar estos lúpulos en el cuarto día. En el cuarto día de fermentación. Para hacer un poquito también de biotransformación, ¿va? Para que todavía esté activas las amiglucosidasas de la levadura y estas liberen los terpenos atrapados en los glucósidos que tiene el lúpulo. Si tú no entendiste nada, es porque no eres alumno de Tribu Cervecera y tienes que ir a Tribu Cervecera, vete a tribucervecera.com y ve nuestras clases de biotransformación y ahí vas a entender perfecto qué es, pero básicamente esto va a hacer que se liberen aromas impresionantes que están atrapados químicamente en el lúpulo, ¿no? A través de este proceso que se llama biotransformación. Bueno, y listo. ¿Qué les parece? Si carbonatan de manera natural, pues yo les sugeriría 6 gramos de azúcar por litro para carbonatar de manera natural. Es una carbonatación menos alta y pues una cerveza perfecta que se puede comer con hamburguesas, unos taquitos si están en México, comida asiática especiada, un buen plato incluso como de nachos, una IPA que resalta bastante bien los lúpulos. Y que me faltan los parámetros técnicos. Vamos a ponerles los parámetros. A ver, déjenme ver dónde los apunté. Es que no los veo. Es que ya no sé dónde los apunté. Los parámetros técnicos aquí los tengo. Miren, vamos a ir por un porcentaje de alcohol de 7.2%, una gravedad original meta
que tenemos de 1.065, una gravedad final que tenemos de 1.015, 1.010, vamos a poner 1.010, y bueno, es una IPA, ¿no? Entonces los IBUs están más elevados, tenemos 60 IBUs, y en SRM es una cerveza dorada, ¿no? Un dorado claro, entonces tenemos un 6 CRM de 6, ¿no? 6 en la escala de color de CRM. Y esa es esa gran receta. Se las dejo ahí para que le tomen una captura de pantalla. Y bueno, pues me encantó estar con ustedes el día de hoy. La magia de estar en vivo. Las próximas clases van a ser, no voy a estar, sí voy a estar en vivo, pero no voy a estar con Alex, así que van a ser menos atropelladas y van a ser más nutritivas, porque vamos a ir revisando todas las levaduras, pero me gustaría mucho que hiciéramos la parte del diseño conceptual y que hagamos todo, ¿no? O sea, el diseño conceptual, definir todas las características organolépticos sensoriales. Me gustaría que definamos incluso algunos elementos como el nombre, ¿no? El nombre de la cerveza, eslogan, una justificación, ¿no? Y que hagamos precisamente la ingeniería inversa para obtener la receta de proceso y la receta de ingredientes, y justifiquemos bien la cerveza y hagamos a lo mejor un par de ejemplos para cada levadura y las entendamos bien en su justa dimensión. Son 19 levaduras, hoy vimos 3, nos faltan 16, entonces yo creo que lo podemos dividir bien en 3 o 4 clases más y va a ser como que súper interesante, ¿no? Todas estas, y vamos a ver muchos ejemplos de recetas y que sepan bien qué levaduras utilizar de las que vimos en la presentación. Porque, miren, por ejemplo, a ver, aquí teníamos la presentación, ya no la tengo aquí a la mano. A ver, se las quería poner para decirles todas las 19 levaduras que hay. Vamos a ponerlas nuevamente. A ver, ahí voy, Ahí van, a ver, aquí están. Es que las había puesto, pero como compartí pantalla, se quitaron. Me encantaría que comentaran qué les pareció. Creo que es información muy nutritiva y el entender las levaduras a profundidad nos da como muchísima visibilidad de qué realmente es lo que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, así rápidamente. Por ejemplo, si yo quiero hacer una IPA, podría usar, por ejemplo, Verdun IPA o Pomona, pero también podemos usar West Coast. Entonces, algo muy interesante es que hagamos ejemplos, por ejemplo, con estas 3 levaduras, con Verdun, con Pomona y con una West Coast, y ver las diferencias, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a hacer ejemplos para que ustedes puedan cocinar. Y de los mismos ejemplos, aunque ya tenemos la receta para una levadura específica, podemos extrapolarlos o moverlos hacia diferentes levaduras y estar viendo precisamente los resultados, ¿no? Y de ahí, pues, usar todas las técnicas que hay de diseño de recetas. Por ejemplo, a lo mejor hacemos una, pero luego derivamos y agregamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre darle un toque a toronja y a lo mejor utilizamos una Philly Sour o una Sour Vicia. O sea, hacer cosas como interesantes, agregar maracuyá y usar una Sour Vicia. Entonces, hacer cosas bien interesantes. Vamos a platicar todo esto en las siguientes clases y pues nada, eso es todo. Muchísimas gracias. Para no hacer la clase más larga, nos vemos en la siguiente sesión. Yo soy Juan José García, esto fue Tribu Cervecera y no se pierdan las demás clases. Si te las estás perdiendo, te estás perdiendo todo. No eres un cervecero si no estás en Tribu Cervecera. Nos vemos en tribucervecera.com. Si no estás inscrito, inscríbete ahorita para que veas las siguientes clases. Nos vemos, tribu. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los miembros de la Tribu Cervecera y pues no terminamos la clase, nos movemos más bien a nuestra comunidad que tenemos, a nuestro grupo de WhatsApp, que es nuestro grupo de discusión, y ahí podemos seguir hablando y platicando. Nos vemos, tribu. Muchísimas gracias. Adiós. Chao. Bye.